Gracias. Sería el enfrentamiento más grande de flotas de batalla de línea de fuego que el mundo haya visto jamás. Permanecería como una de las acciones de flota más grandes que el mundo vería, eclipsada solo por unas pocas escasas luchadas más tarde en la Segunda Guerra Mundial. Es, por supuesto, la batalla de Jutlandia. La Primera Guerra Mundial está dominada en la mentalidad popular por la interminable matanza de las trincheras en el frente occidental. Pero hubo muchos otros teatros de conflicto. Hubo numerosos enfrentamientos entre varias colonias de las potencias involucradas, que por sí solos calificarían como guerras totales, si no fuera por el hecho de que se lucharon en el contexto de un conflicto mucho mayor que sucedía al mismo tiempo. Por supuesto, estaba la guerra algo más móvil en el este entre las potencias centrales y Rusia, los brutales conflictos alpinos en la frontera italiana y el remolino absolutamente insorprendente de intereses en conflicto y cambios de bando que eran los Balcanes. Por supuesto, también hubo numerosas batallas con el Imperio Otomano, incluyendo Gallipoli y las campañas del Levante, la lucha desesperada entre comerciantes y submarinos en el Atlántico, y por supuesto, las acciones de varias marinas a través de los océanos del mundo a lo largo de la guerra. Aunque a veces se pasa por alto, el conflicto naval no fue menos vital que la lucha en las trincheras. Aunque la industria de guerra de Alemania era formidable, tanto ella como la economía alemana en su conjunto dependían de la red de comercio global para obtener recursos clave que no se podían reemplazar fácilmente. Todo, desde ciertos tipos de alimentos hasta materiales componentes para explosivos y metales raros. Con acceso a estos suministros, Alemania sería mucho más fuerte. Sin ellos, si no se pudiera llegar a una decisión en tierra, Alemania estaría en una cuenta regresiva hacia la hambruna económica y literal. Aunque la aparición de submarinos y campos minados había privado a la Marina Real de su tradicional estrategia de bloqueo cercano que la había servido durante casi 2 siglos, el bloqueo más distante que ahora mantenía en el Mar del Norte y el Canal Inglés seguía siendo una bota en la garganta alemana que gradualmente presionaba cada vez más fuerte. En contraste estaba la flota de alta mar. 2 décadas antes, la Marina alemana apenas había sido más que una fuerza de defensa costera glorificada, pero ahora se erigía como la segunda marina más poderosa del planeta, habiendo eclipsado a la tradicional NO. 2 y 3 marinas durante el último siglo, Francia y Rusia, hasta un punto en el que, sobre el papel, la línea de batalla de la flota de alta mar superaba en número a ambas flotas combinadas. Aún así, para 1916, incluso esta potente fuerza de 16 modernos acorazados, dreadnought y 5 cruceros de batalla se encontraba a la sombra de la gran flota de la Marina Real. 28 acorazados dreadnought y 10 cruceros de batalla iban a plena capacidad. Por lo tanto, un desafío directo estaba descartado. Sin embargo, la estrategia naval británica tenía debilidades. Durante siglos, había basado sus flotas domésticas en el Canal y el Támesis, cerca de los enemigos europeos, y también capaz de proteger su propia costa contra incursiones. Pero las tecnologías en rápido avance del comienzo del siglo XX habían forzado un cambio repentino. Los viejos puertos estaban demasiado cerca de las posibles amenazas de submarinos, minas e incursiones rápidas de flotas enemigas. Se había iniciado la conversión de un gran anclaje natural en Scapa Flow, al norte, en una base segura. Pero al comienzo de la guerra, este trabajo no estaba terminado, y por un tiempo la flota se había replegado a Irlanda para mantenerse a salvo. E incluso aquí, el superacorazado Su Majestad Audacious había caído víctima de una mina alemana recién colocada y un pobre control de daños. La gran flota finalmente se había trasladado a Scapa Flow, pero la antigua dependencia de la Marina como escudo del Reino Unido significaba que las defensas costeras generalmente eran obsoletas y en muchos casos prácticamente inexistentes. Esto le dio a la flota de alta mar una oportunidad. Usando los barcos rápidos del primer grupo de exploración, podrían salir rápidamente y llegar a la costa inglesa mal defendida mucho más rápido que cualquier incursión desde Scapa Flow.
Luego podrían bombardear las ciudades inglesas con casi total impunidad, sabiendo que la fuerza de Harwich de cruceros y destructores ligeros tenía pocas posibilidades, si no recibían apoyo, contra los cruceros y acorazados del primer grupo de exploración. La única formación británica lo suficientemente rápida y poderosa para desafiarlos era la flota de cruceros de batalla. Entonces, la idea era provocar a esta poderosa formación para que viniera sola al sur, momento en el cual el primer grupo de exploración se retiraría a la flota de alta mar, que estaría esperando más mar adentro. Las fuerzas alemanas, combinadas entonces, aniquilarían la flota de cruceros de batalla, junto con cualquier escuadrón individual de acorazados que pudiera haber sido enviado para apoyarla, dejando a la flota británica sin una pantalla de flota efectiva, y reduciendo las probabilidades de los buques capitales de alrededor de 1.8 a 1 a un más manejable 1.3 o 1.4 a 1. En circunstancias ideales, los británicos buscarían asegurar su propia superioridad de barcos sobre el primer grupo de exploración, complementando la flota de cruceros de batalla con un escuadrón de acorazados, porque los tenían de sobra. Sin embargo, la flota alemana aún podría dominar esta formación, y las probabilidades se reducirían aún más a alrededor de 1.15 a 1 si se destruyera un escuadrón de batalla completo, lo cual estaba casi parejo. Y con esas probabilidades, los alemanes estaban bastante seguros de que podrían superar a la gran flota, especialmente porque la otra parte del plan implicaba el uso de submarinos para dañar o destruir barcos en cualquier salida británica sustancial antes de que llegaran a la flota de alta mar, lo que incluso podría dar a los alemanes superioridad numérica para un enfrentamiento dado, suponiendo que hubieran logrado cuidar primero de la flota de cruceros de batalla y un escuadrón de batalla de apoyo. Hasta cierto punto, esta estrategia realmente funcionó. Las incursiones obligaron al despliegue de la flota de cruceros de batalla más al sur, hacia los anclajes más confinados en el estuario de Fort, y en un momento, la flota de cruceros de batalla intentó interceptar al primer grupo de exploración con un solo escuadrón de batalla bajo el vicealmirante Warren der cerca. Este era el escenario perfecto para los alemanes, ya que toda la flota de alta mar estaba al acecho, pero los asuntos conspiraron para convertir este enfrentamiento en una gran oportunidad perdida, y los barcos británicos vivirían para luchar otro día. Pero esta estrategia tendría dos efectos que tendrían un gran impacto en el eventual choque mayor de las flotas. En el anclaje confinado en el que la flota de cruceros de batalla se encontraba ahora, práctica de artillería de largo alcance, no era ni de cerca tan fácil como lo era en Scapa Flow. Como resultado, el énfasis se centró en la tasa de fuego. La teoría era que si disparabas suficientes proyectiles lo suficientemente rápido, encontrarías el rango eventual por prueba y error, después de lo cual se esperaba que una rápida andanada destruyera al enemigo. Para este fin, se necesitaba más munición de la que los elevadores de proyectiles podían suministrar en un minuto dado, y pronto se estaban quitando o dejando abiertas las puertas de protección contra destellos en el sistema para acelerar el paso de proyectiles y cargas, y aún más explosivos se estaban acumulando en las torretas y cámaras de manejo directamente debajo para proporcionar un stock listo de municiones para fuego rápido, un conjunto de decisiones que terminaría teniendo consecuencias fatales más adelante. Por otro lado, durante una de las incursiones, el crucero de batalla Seydlitz recibió un golpe en una de sus torretas de popa, desencadenando una reacción en cadena que convirtió la torreta en un infierno con una columna de fuego rugiente, y casi destruye el barco en una explosión de revista estremecedora. Solo las acciones rápidas y en algunos casos últimas de la tripulación salvaron al barco de este destino, y las lecciones de buena práctica en el manejo de municiones fueron rápidamente absorbidas y difundidas en el resto de la flota de alta mar. Se tuvo en cuenta en estos esfuerzos continuos que, al comenzar 1916, el actual comandante de la flota de alta mar, el almirante von Pohl, se enfermó y fue reemplazado por el almirante Reinhard Scheer. Mientras que von Pohl había sido cauteloso, de hecho, muchos en la marina alemana decían que demasiado cauteloso, y tal vez había perdido varias oportunidades con la flota de alta mar, nunca alejándose más de unos 120-130 millas del puerto seguro durante su mandato. Scheer estaba firmemente convencido de que sus barcos y hombres estaban mejor construidos y mejor dirigidos que la gran flota, y que la flota de alta mar debería buscar enfrentarse a los británicos lo antes posible, por supuesto en circunstancias favorables. Resumió su estrategia de la siguiente manera. Nuestro objetivo debe ser dañar la flota inglesa mediante incursiones ofensivas contra las fuerzas navales dedicadas a vigilar y bloquear la bahía alemana, así como mediante la colocación de minas en la costa británica en ataques submarinos, siempre que sea posible.
Después de que se hubiera logrado una igualdad de fuerzas como resultado de estas operaciones y todas nuestras fuerzas estuvieran listas y concentradas, se intentaría con nuestra flota buscar la batalla en circunstancias desfavorables para el enemigo. Las circunstancias en 1916 continuaron desarrollándose a finales de abril después de las protestas de los Estados Unidos y otros. Los submarinos habían sido ordenados a seguir las reglas tradicionales de premio en lugar de tomar objetivos de oportunidad desprevenidos. Esto limitó su efectividad y por lo tanto Scheer dirigió que un número de ellos fuera retirado de la campaña anticomerciante y en su lugar reasignado contra la Marina Real. Además, las capacidades de exploración otorgadas por la flota aérea alemana Zeppelin serían utilizadas para encontrar e informar sobre la ubicación de la Gran Flota, dando a Scheer la oportunidad de colocar perfectamente sus fuerzas en emboscada. Esto resultaría en la reacción en cascada descrita anteriormente que llevaría a la Marina Real a luchar en los términos de la flota de alta mar. Con los esfuerzos previos para reducir el juego de paz de la Marina Real habiendo fallado, se esperaba que esta nueva combinación de Zeppelins, un mayor número de submarinos, U-boats y un uso más agresivo de la flota de alta mar permitiera la victoria en una sola operación combinada, que estaba programada para mediados de mayo de 1916, permitiendo las reparaciones a los mencionados Sadelets. Se desplegaron 10 submarinos U-boats, 2 para atacar a la Gran Flota y 8 para torpedear a la flota de cruceros de batalla mientras emergía, mientras que otros 10 fueron enviados en una variedad de misiones de exploración, colocación de minas y protección de flancos. Desafortunadamente, los retrasos en las reparaciones en Seydlitz significaron que la operación tuvo que ser trasladada al final del mes, pero esto comenzó a causar otros problemas. Los submarinos U-boats tenían una resistencia limitada que comenzaba a agotarse tras un retraso de 2 semanas. El clima también estaba cambiando, con densas nieblas primaverales que afectaban tanto la capacidad de los submarinos para ver a través de sus periscopios, como la capacidad de los Zeppelins para operar de manera segura y o ver algo de algún beneficio. El mar también había abandonado cualquier pretensión de comportamiento normal, alternando entre una calma plana en la que era fácil detectar el ondulado de un periscopio y que era prácticamente inaudito en el Mar del Norte, y una serie más típica de tormentas furiosas que a veces amenazaban con lanzar físicamente los submarinos U-boats desde las profundidades. Como resultado, la actividad de los diversos submarinos U-boats comenzó a ser notada, las patrullas se intensificaron y los submarinos comenzaron a ser ahuyentados o dañados en incidentes operativos. Aunque los problemas de los submarinos U-boats no se notaron de inmediato, ya que no iban a transmitir su situación desde la costa británica, la falta de reconocimiento aéreo de los Zeppelins resultó en un cambio de plan. En lugar de atacar nuevamente la costa británica, la flota de alta mar se dirigiría en cambio al área del Mar del Norte cerca de la península de Jutlandia, o Skagerrak, como lo llamaban los alemanes y otros locales. Aquí podrían atacar a los barcos mercantes británicos y sus escoltas, y su posición les daría más aviso de los movimientos británicos, y debido a estar más cerca de casa, sus propias fuerzas de pantalla ligeras como destructores y barcos torpederos serían más capaces de realizar reconocimientos por delante de la flota que si estuvieran operando hacia el extremo de su alcance. Así, el 30 de mayo de 1916 se envió la señal para comenzar la operación revisada al día siguiente, el 31. Se enviaron señales a los submarinos U, que aún estaban activos para estar listos. Aunque ellos no lo sabían, solo 2 de estos barcos recibirían realmente la señal. Sin embargo, había otro problema desconocido con el plan. Los británicos. Específicamente RUM-40, quien desde la temprana recuperación de prácticamente todos los libros de códigos navales alemanes que eran relevantes, había estado felizmente decodificando las transmisiones de radio navales alemanas, y por lo tanto pudo informar a la Marina Real que una gran operación de la flota alemana estaba a punto de comenzar. Aunque los detalles exactos del plan alemán eran desconocidos, el almirante John Jellicoe, a bordo del Su Majestad Iron Duke, no estaba dispuesto a correr ningún riesgo y decidió llevar la gran flota a una posición justo frente a la costa noruega, con la flota de cruceros de batalla explorando por delante, permitiéndoles detectar y contrarrestar casi cualquier movimiento significativo que la flota alemana pudiera hacer. Debido a las señales interceptadas desde el 30 de mayo, que les decían que la operación alemana comenzaría al día siguiente, la gran flota comenzó a levantar vapor y dejó Scapa Flow alrededor de las 10:30 de la noche del 30 de mayo.
irónicamente saliendo a contrarrestar una operación de la flota alemana varias horas antes de que los propios alemanes abandonaran el puerto para llevar a cabo dicha operación. Semanas antes, la tercera escuadrón de cruceros de batalla fue rotada a Scapa Flow para prácticas de artillería necesarias, y los modernos acorazados clase Queen Elizabeth del quinto escuadrón de batalla fueron enviados al sur para completar la flota de cruceros de batalla. Así, Jellicoe lideraría a 16 acorazados de los primeros y cuartos escuadrones de batalla y 3 cruceros de batalla del tercer escuadrón de cruceros de batalla hacia el mar. 2 horas y media después, en la oscuridad de la madrugada, el segundo escuadrón de batalla de 8 acorazados más se deslizó en formación en el mar con el resto de la flota. Mientras se llevaba a cabo esta reunión, los 5 cruceros de batalla del almirante Hipper del primer grupo de exploración apenas estaban saliendo de las carreteras exteriores de Jade, con Hipper al mando del flamante crucero de batalla Seiner Majestat Schiff LU 1 zu Zürzow, junto con su oficial de bandera, el teniente comandante Erich Raeder. 90 minutos más tarde, la línea de batalla principal de la flota de alta mar zarpó. 16 acorazados de los primer y tercer escuadrones de batalla liderados por el almirante Scheer a bordo del Seiner Majestat Schiff Friedrich de Grosse, para ser unidos 90 minutos después por los 6 Pre-Dreadnoughts del segundo escuadrón de batalla. Esta última fuerza no era favorecida por Scheer, quien veía su lenta velocidad y armamento limitado como una especie de responsabilidad, pero los había incluido después de que el almirante Mauve, su comandante, le suplicó que no lo dejara fuera de la gran batalla anticipada, aunque en el resto de la flota eran conocidos como el quinto Minutenschiff, o barcos de 5 minutos, porque eso era aproximadamente lo que se esperaba que duraran en una batalla entre dreadnoughts. Finalmente zarpó la flota de cruceros de batalla. Al ubicarse más al sur, requerían menos tiempo para alcanzar su posición asignada. 6 cruceros de batalla de las primeras y segundas escuadras de cruceros de batalla, liderando 4 acorazados de la quinta escuadra de batalla, liderados por el almirante Beatty a bordo del Su Majestad Lion. Todas las fuerzas principales navegaban en columna de A2. Esto servía para mantener las formaciones más juntas y permitía el rápido paso de señales, que todavía se ejecutaban en gran medida con banderas, y por lo tanto requerían la visualización visual de las comunicaciones del comandante, o al menos la visualización de un barco de relevo. Una vez que estaban seguros de un combate inminente, las diversas flotas adoptarían la formación estándar de columna de línea de batalla, pero esta era una disposición más incómoda, por lo que era vital que el despliegue se llevara a cabo en base a información precisa para que la línea de buques capitales intersectara al enemigo en un ángulo favorable. La peor pesadilla de cualquier almirante era encontrar su columna navegando perpendicular a la línea enemiga. Si bien eso pudo haber funcionado para Nelson más de un siglo antes, en la era moderna de la artillería de largo alcance y los proyectiles explosivos, era una invitación a que tu flota fuera destruida poco a poco, ya que el poder de fuego de cada acorazado enemigo en el campo se centraría en un pequeño elemento de los tuyos, cuyos escombros luego interrumpirían la formación y la artillería del siguiente escuadrón que estarías alimentando en la trituradora. Debido a que un número de barcos en ambos lados estaban en remodelación, reparación o equipamiento, no todos los barcos capitales que cada flota técnicamente poseía en papel estaban disponibles para la operación. Del lado británico, 4 acorazados, Su Majestad Queen Elizabeth, Su Majestad Royal Sovereign, Su Majestad Emperor of India y la propia Su Majestad Dreadnought no estaban disponibles. Queen Elizabeth y Emperor of India estaban en el muelle, Royal Sovereign acababa de ser comisionado y estaba en proceso de preparación, mientras que Dreadnought había sido enviada al sur para ayudar a proteger el estuario del Támesis, junto con el tercer escuadrón de batalla que estaba compuesto por Pre-Dreadnoughts. Además, el crucero de batalla Her Majesty's Australian Ship Australia estaba en el muelle para reparaciones después de haber colisionado con el Su Majestad New Zealand. Por el lado alemán, el Seiner Majestat Schiff König Albert estaba en el muelle para reparaciones, y el Seiner Majestat Schiff Bayern, el único barco con armamento de 15 pulgadas en la flota de alta mar, estaba, como el Royal Sovereign, aún en preparación. Esto dejó una fuerza total en ambos lados de la siguiente manera. Acorazados Dreadnought, 28 británicos, 16 alemanes. Pre-Dreadnoughts, ninguno británico, 6 alemanes. Cruceros de batalla, 9 británicos y 5 alemanes. Cruceros blindados, 8 británicos, ninguno alemán. Cruceros ligeros, 26 británicos, 11 alemanes.
Destructores, 79 británicos y 61 alemanes. Y portaaviones de hidroaviones, 2 británicos y ninguno alemán. Estos dos últimos fueron los portahidroaviones Su Majestad Engadine y Campania, asignados a la flota de cruceros de batalla y a la Gran Flota respectivamente. Pero para aviones y portadores, consultemos al experto. En Jutlandia, la Gran Flota británica tenía 2 portahidroaviones en su orden de batalla, el Su Majestad Campania y el Su Majestad Engadine. Antes de echar un vistazo a esos dos, vale la pena mencionar cómo el uso de portahidroaviones difiere de los portaaviones ordinarios que los seguirían a los que estamos acostumbrados hoy. A diferencia de los portaaviones posteriores a la Primera Guerra Mundial, los portahidroaviones no lanzaban sus aviones desde la cubierta, sino que los levantaban al mar, donde el avión luego despegaría por sí mismo. Lo mismo se aplicaba a los aterrizajes, aunque al revés. Desde el primer uso en combate en el asedio de Tsingtao por los japoneses, los portahidroaviones y el uso de la aviación comenzaron a tomarse en serio en la guerra naval, pero el valor práctico aún era limitado. En mares agitados, por ejemplo, era imposible desplegar un avión sin que se hundiera o se estrellara contra el casco del barco. El Su Majestad Campania, quizás el más moderno de los portahidroaviones británicos, no navegó hacia Jutlandia. Cuando la flota abandonó su anclaje, el Campania no lo hizo, probablemente por una falla en la comunicación, y no zarpó de Scapa Flow como se pretendía. Una vez que se dio cuenta del error, partió de inmediato antes de que se le ordenara regresar, ya que era demasiado arriesgado salir sola, pues su velocidad limitada no le permitiría alcanzar a los demás. Así, la batalla de Jutlandia se peleó sin los portahidroaviones británicos más competentes. También faltaban en las fuerzas británicas los 35 destructores y cruceros ligeros de apoyo de la fuerza de Harwich bajo el mando del almirante Tyrwhitt, estacionados mucho más al sur para defender el canal junto con el escuadrón de batalla, pero en diferentes puertos. Estaban listos para flanquear las líneas alemanas si la almirantazgo daba las órdenes necesarias. A medida que la oscuridad de la madrugada comenzaba a mostrar las primeras luces del sol, estaban a punto de comenzar las primeras acciones de lo que se conocería como la Batalla de Jutlandia. El submarino U-32 avista a los cruceros Su Majestad Galatea y Phaeton protegiendo elementos de la flota de cruceros de batalla, avanzando a 18 nudos. Dispara un solo torpedo, que falla, pero el periscopio se atasca en la posición elevada, revelando su posición. Un crucero gira para evadir el arma entrante, mientras que el otro gira para embestir al submarino, obligándolo a hacer una inmersión de emergencia. Media hora después, cuando vuelve a subir para echar otro vistazo, el comandante del submarino avista parte del segundo escuadrón de cruceros de batalla dirigiéndose al sureste e informa de estas observaciones. El U-66 fue uno de los buques forzado a abandonar su posición por patrullas británicas previas. Mientras avanzan por la niebla, se sobresaltan cuando el crucero blindado Duque de Edimburgo emerge a toda velocidad de la bruma, seguido de un crucero ligero y 8 acorazados, forzándolos a otra inmersión de emergencia. El submarino U-Boat, aunque algo desconcertado, logra posicionarse para disparar, pero casi es atropellado por un destructor que acompaña a los buques capitales y tiene que sumergirse de nuevo, cuando finalmente puede volver a la profundidad del periscopio alrededor de las 06:35, informa que la formación se dirige hacia el norte. Críticamente, esta información temprana da a la flota de alta mar una imagen engañosa que se ajusta a lo que esperaban, ya que parece que la flota de cruceros de batalla se dirige hacia ellos, mientras que la gran flota se aleja de ellos, exactamente lo que Scheer esperaba. En realidad, ambos elementos de la flota estaban realizando un curso en zigzag para evadir a los submarinos U-Boat, y los submarinos simplemente los habían encontrado en alguna etapa de sus respectivos cursos. Mientras esto permitía a la gran flota dirigirse al mar sin sufrir ningún daño por la emboscada de submarinos de vuelta en casa, se estaban cometiendo los primeros de una serie de errores de inteligencia de señales. Se sabía que el almirante Scheer usaba el indicativo DK, por lo que un oficial pidió al Departamento de Inteligencia de Señales en la Sala 40 que le dijera dónde estaba DK. Wilhelmshaven fue la respuesta, así que se informó a Jellicoe que la flota de alta mar estaba en puerto y solo tendría que enfrentar al primer grupo de exploración. La Sala 40 sabía que Scheer usaría un indicativo diferente cuando saliera del puerto, y si les hubieran preguntado dónde estaba Scheer, habrían podido decirle al oficial que Scheer estaba en el mar.
Pero esa pregunta no se hizo, y el oficial, algo impopular y arrogante, había hecho una pregunta fuera de contexto para el indicativo de K, y por lo tanto recibió una respuesta prácticamente inútil, aunque técnicamente correcta. El primer grupo de exploración despeja los últimos campos minados defensivos y se dirige al noroeste, la flota de alta mar, a poco más de 2 horas de navegación detrás de ellos. Ambas formaciones estaban en línea recta para esta parte del paso, con cruceros de exploración arqueados delante de ellos. Los Zeppelins están listos para desplegarse, pero la niebla y las nubes bajas limitarán significativamente su visibilidad. No ocurre nada más notable durante el resto de la mañana y la primera tarde mientras las diversas fuerzas se dirigen a sus áreas objetivo iniciales. El almirante Scheer ha recibido hasta este punto al menos 3 informes separados que citan pequeñas unidades de cruceros y acorazados en diferentes lugares y en diferentes rutas. Concluyó: estos informes no aportan ninguna claridad sobre el propósito del enemigo, pero las variadas fuerzas de las divisiones separadas de la flota y los cursos divergentes no parecían sugerir ni una acción combinada de un avance en la mordida alemana, ni ninguna conexión con nuestra empresa, pero mostraban una posibilidad de que nuestra esperanza de encontrarnos con divisiones enemigas separadas probablemente se cumpliría. Por lo tanto, estábamos aún más decididos a mantener nuestro plan. La flota de cruceros de batalla navega hacia el este. El primer grupo de exploración y la flota de alta mar navegan hacia el norte, mientras la gran flota se dirige al sureste. Con sus rumbos actuales, la flota de cruceros de batalla cortaría por la popa del primer grupo de exploración y el norte de la flota de alta mar, atrapándose entre las dos formaciones alemanas de una manera que estaría más allá de los sueños más salvajes de Scheer y Hipper. Sin embargo, la flota de cruceros de batalla tenía órdenes de girar hacia el norte para encontrarse con la gran flota una vez que llegaran a una línea a 260 millas al este de la costa británica, y ahora que alcanzan esta marca, se alejan de la trampa desconocida que tienen delante. El vapor danés en Fjord ha estado navegando felizmente durante la mayor parte del día, pero recientemente se ha detenido para liberar el exceso de vapor. Elementos de la pantalla de BT detectan una columna de vapor y se mueven para investigar. Mientras tanto, los destructores de Far East del primer grupo de exploración también detectan la vista inusual y se mueven para echar un vistazo también. Buques británicos detectan aproximación alemana y señalan que se han detectado barcos enemigos al sureste de su posición. El Su Majestad Galatia y el Su Majestad Phaeton abren fuego contra los torpederos alemanes, que retroceden hacia una formación de cruceros ligeros alemanes que vienen a apoyarlos. Batty ordena a la flota de cruceros de batalla que gire al sureste para cortar la formación alemana que sabe que está allí. Jellicoe reflexionaría más tarde que ahora había una excelente oportunidad para concentrar sus fuerzas. El enemigo se dirigía rápidamente hacia nuestra flota, por lo que la pérdida de distancia de los cruceros de batalla era insignificante, pero no se aprovechó la oportunidad. En cambio, en un presagio de lo que vendría, sus primeras órdenes no son recibidas por el 5º Escuadrón de Batalla, que se ha dejado alejar demasiado para ver sus banderas, y el Su Majestad Tiger en la retaguardia del Escuadrón BT, que había sido ordenado para retransmitir cualquier orden de bandera por luz de señal, había sido llevado a una posición aún más lejos del 5º Escuadrón de Batalla que la propia Lion por el cambio de curso. Además, la flota de cruceros de batalla aún estaba dispersa en escuadrones individuales. Esta señal perdida dejó al 5º Escuadrón de Batalla rezagado 10 millas detrás del Lion, reduciendo las ventajas numéricas de la flota de cruceros de batalla de 2-1 a 6-5, de los cuales uno es el relativamente nuevo e inexplorado Su Majestad Tiger, y los otros 2 son cruceros de batalla de la clase Indefatigable más antiguos, cuya velocidad y protección son notablemente inferiores a casi todos los demás buques capitales presentes. Aún peor, el peso máximo de la andanada de los barcos restantes en las cercanías de Beatty ahora es de 58.400 libras, bajando de un total combinado de 120.416 libras, una reducción de poco más del 50%. Esta reducción del peso de la andanada significa que la ventaja contra la andanada alemana de 34.268 libras ha pasado de un aplastante 3.5 a 1,
a un algo menos imponente 1.7-1, y eso es optimista, ya que es poco probable que Indefatigable y Nueva Zelanda logren salvas de 8 cañones, excepto en las mejores condiciones, mientras que los cruceros de batalla alemanes armados con 11 pulgadas están, en general, mejor dispuestos para disparar a través de la cubierta. El almirante Evan Thomas, a cargo del quinto escuadrón de batalla, declararía más tarde: la única forma en que podía explicar que no hubiera recibido ninguna señal era que el vicealmirante iba a señalar otro rumbo al quinto escuadrón de batalla, posiblemente para poner a los cruceros del lago enemigos entre nosotros. Si él quería que giráramos, el reflector lo habría hecho de inmediato. No fue hasta que el Tiger preguntó al Lion por radio si la señal para girar debía ser hecha al Barham que el vicealmirante pareció darse cuenta de la situación. A través de los barcos de la flota de cruceros de batalla, las estaciones de acción se anunciaban por corneta y se realizaban los preparativos finales para la acción. A bordo del Barham, el capitán de marines a cargo de la torreta X se da cuenta de que ha dejado un número de latas llenas de gasolina en uno de los pequeños botes del barco y rápidamente se apresura a tirarlas por la borda. A bordo del Warspite, el primer oficial, el comandante Woolwin, llega a su estación de acción en la torreta B solo para darse cuenta de que está a punto de entrar en acción, en una torreta de cañón de 15 pulgadas, sin ninguna protección auditiva. Afortunadamente, un guardiamarina servicial tiene mucho algodón guardado en un bolsillo y le presta algo. A bordo del Su Majestad New Zealand, el capitán John Green, también conocido como Jimmy, ordena solemnemente que se lleve a la cubierta la falda de guerrero maorí y el colgante verde, donde se los pone, permitiendo así la protección sobrenatural que estos objetos otorgan a su barco. El primer disparo ha sido para los británicos, pero el primer impacto va para los alemanes, ya que el Seiner Majestad Schiff Elbing del segundo grupo de exploración golpea a la Galatea casi al máximo alcance de sus armas. El Su Majestad Engadine lanza un portaaviones de reconocimiento, el primer lanzamiento de un portaaviones en la historia directa del combate naval. Escuchemos entonces un poco sobre lo ocurrido. El Su Majestad Engadine navegó con la fuerza de cruceros de batalla comandada por el vicealmirante Beatty. Era más pequeña que la Campania, pero un poco más rápida y había sido modificada recientemente para proteger sus aviones con un hangar adecuado. Engadine llevaba 4 aviones, 2 bombarderos de reconocimiento cortos de 184 y 2 exploradores adicionales Sopwith Baby. Fue entonces cuando este barco agregaría una dimensión aérea al combate. Cuando la flota alemana fue avistada el 31 de mayo, el vicealmirante Beatty informó a Engadine que enviara un explorador para obtener una mejor visión de la fuerza alemana. El capitán de Engadine no lo hizo sin protestar, ya que las olas y la bruma dificultaban el despegue y ponían en duda la recuperación del avión más tarde. No había forma de detener a Beatty, así que Engadine se detuvo, hizo un corto 184 por el costado y deseó buena suerte al piloto y a su tripulante. Con el comandante de vuelo Frederick Rutland en los controles y George Trevin actuando como observador, el corto despegó justo después de las 3 de la tarde. Elementos de la gran flota comienzan a recoger un creciente tráfico inalámbrico, cortesía de la costumbre alemana de transmitir todo a máxima potencia. Jellicoe ordena a la gran flota que se prepare para la acción. Se guardan las tazas de té y las jarras, y un joven príncipe Alberto, el futuro rey Jorge VI, toma su puesto a bordo del Su Majestad Collingwood. Aunque el proceso se ralentiza inicialmente por el sonido de los cuarteles generales en lugar de las estaciones de acción, pero todos captan la idea bastante pronto y las banderas comienzan a ondear. Para ayudar en la localización e identificación de objetivos en el Merck, los barcos tienden a izar más de un estandarte de batalla y pronto decenas de banderas, desde pequeñas banderolas hasta enormes banderas de batalla que podrían doblar como vela de un barco más pequeño, están ondeando desde cada barco a millas a la redonda. Un guardiamarina en el Su Majestad Neptuno anota: varios barcos estaban izando, en lugar del acostumbrado estandarte blanco único, 3 o 4 estandartes de diversas partes del aparejo. En unos 10 minutos, el aire parecía estar lleno de estandartes blancos, grandes y pequeños, de seda y de banderines, izados dondequiera que se pudieran encontrar drizas. A un lado, el Su Majestad Blanche, un crucero que actuaba independientemente de cualquier escuadrón específico, también añadió 4 Union Jacks, una de cada una de sus 4 chimeneas. Esparcidos por toda la flota hay un número de oficiales que no eran especialmente conocidos en este punto, pero que más tarde liderarían elementos de la Royal Navy en la próxima guerra mundial. Percy Noble, Charles Ramsay,
John Toby, Philip Vian, Dudley Pound y un número de otros están presentes ya sea al mando de varios destructores y acorazados o como rangos menores a bordo de los mismos barcos. A bordo del Su Majestad Marlborough, el teniente Boyer Smith, a cargo de la torreta y registra la primera pista que tuvimos de que algo podría materializarse, esta vez fue un mensaje al efecto de que se había avistado una escuadrina de cruceros ligeros enemigos a unas 40 millas de distancia. Una sonrisa se extendió entre las tripulaciones de los cañones cuando transmití esto, y una sonrisa de simpatía mezclada con satisfacción sombría, porque probablemente una escuadrina de cruceros ligeros que se enfrenta a la gran flota no permanecería mucho tiempo a flote. La densidad de la niebla y las condiciones de luz predominantes dan a los alemanes la ventaja en cuanto a la detección por el momento, y a una distancia de unos 15 millas, el primer grupo de exploración avista los elementos líderes de la flota de cruceros de batalla que se dirigen hacia ellos. Avanzando valientemente a través de la baja nube y la niebla, la aeronave de Engadine está a punto de entrar en contacto. Volando por debajo de 1000 pies debido a las nubes y la bruma, después de unos 30 minutos, Rutland avista una línea de cruceros y destructores alemanes dirigiéndose al noroeste. Transmitió diligentemente su hallazgo de regreso a Engadine. En el lado más problemático lo habían avistado y las armas antiaéreas alemanas abrieron fuego. Con poca práctica en disparar a aeronaves por parte de los alemanes, Rutland estaba en comparativamente poco peligro, ya que la mayoría de los proyectiles fallaron su objetivo, pero algunos se acercaron mientras Rutland hizo lo mejor que pudo para sacar tanto del corto como ella daría. Lo cual no era mucho, considerando que la velocidad máxima estaba bien por debajo de las 100 millas por hora. Trevin informó a Engadine sobre la línea alemana. El capitán se encontraba en un dilema: o romper el silencio de radio, advertir a BT, pero también dar a los alemanes la oportunidad de localizar la flota británica siguiendo las señales de los rodamientos, o intentar enviar un mensaje a la antigua usanza a través de una lámpara de señales. Al final, se obedecieron las órdenes de pie y se usó la lámpara, para que el buque insignia ignorara las señales de luz. Mientras tanto, el avión de Rutland se quedó sin combustible debido a una línea de combustible rota. Al aterrizarla en el mar en algún lugar entre los alemanes y la línea de batalla británica que se acercaba, Rutland quedó fuera de la pelea. Mientras se enviaban señales de radio a Engadine, con la esperanza de ser recogido, Rutland intentó llamar la atención de un crucero británico que pasaba mediante el ingenioso uso de un semáforo, explicando su propio aprieto y las ubicaciones de los alemanes. El truco falló, pero Engadine pudo enfocarse en el avión corto, recogiendo a Rutland, ahora Rutland de Jutland, su tripulante y el avión. Fue la primera vez en la historia que se utilizó un avión para localizar y señalar la ubicación de una flota enemiga, aunque esta contribución quedó algo corta de un ideal. La aviación Navier no jugó ningún papel adicional en la batalla. Sin embargo, la flota de cruceros de batalla ahora detecta directamente al primer grupo de exploración, y ambos lados ahora tienen sus armas apuntadas y observan cómo los cálculos de rango disminuyen hacia una distancia de disparo práctica. Los barcos de BT, aún tratando de ordenarse en una línea de batalla desde sus dos escuadrones independientes y perdiendo completamente al quinto escuadrón de batalla, ahora están entrando en el rango de alcance de los pesados cañones de 13.5 pulgadas que equipan a Lion, Princess, Royal, Queen Mary y Tiger, pero debido a una serie de errores, incluyendo una sobreestimación catastrófica del rango a bordo del Lion, la flota de cruceros de batalla no abre fuego. Los minutos pasan en silencio, y casi un cuarto de hora en el que los barcos británicos podrían haber estado golpeando las fuerzas de Hipper sin respuesta pasa completamente sin incidentes. Consciente de su deber, Hipper ordena al primer grupo de exploración que se dirija al sureste hacia la flota de alta mar, que está a unas 2 horas de navegación detrás de ellos, pero a menos de 1 hora si ambos elementos de la flota alemana se dirigen uno hacia el otro a máxima velocidad. Los barcos británicos todavía están haciendo ajustes finales de curso cuando el rango disminuye lo suficiente para que los barcos alemanes abran fuego y los cañones de Hipper envían la primera gran salva de cañones de la batalla a larga distancia. Así comienza la carrera hacia el sur, con el Ella und Quattro, der Flinger, Seydlitz, Moltke y von der Tann enfrentados al Lion, Queen Mary, Princess Royal, Tiger, Indefatigable y New Zealand. Hipper registró que los cruceros de batalla ingleses retrasaron la apertura del fuego, probablemente debido a malas condiciones de luz o por formar su línea de batalla tarde.
permitiéndonos retener nuestro fuego hasta que el enemigo estuviera en un rango efectivo de disparo. La posibilidad de obtener una superioridad de artillería rápida se debe principalmente a este retraso, que obligó al enemigo a permanecer más tiempo dentro del rango efectivo. Los británicos están sorprendidos creyendo que sus cañones de mayor alcance aún están fuera de rango y así, durante las primeras salvas, todos los barcos excepto la Princesa Real envían sus proyectiles muy por encima de sus objetivos, pensando que aún están a un alcance extremo. Solo Princess Royal y Lion mantienen un curso estable, dificultando el disparo de los otros cruceros de batalla, ya que su propio rumbo cambia constantemente y el equipo de control de fuego temprano no está preparado para lidiar con eso. La iluminación y visibilidad por el humo de los cañones también perjudican a los británicos. Pero esto queda eclipsado por problemas mucho mayores. Las órdenes permanentes exigen que cada barco británico se enfrente a su homólogo, excepto el buque insignia Lion, que añadiría su fuego al dirigido contra el buque insignia alemán Eleu Quarteizow. Pero, gracias a un segundo error importante en la señalización, Lion y Princess Royal se enfrentan a Lutzow, pero Queen Mary se enfrenta a Seydlitz en lugar de Derflinger. Después, Tiger se enfrenta al barco neozelandés Seiner Majestat Schiff Moltke, mientras Indefatigable se enfrenta a Von der Tann. Esto deja al desconcertado Derflinger sin enfrentamientos y capaz de disparar con condiciones de práctica de artillería, que primero se enfoca en Lion. A bordo del Derflinger, el jefe de artillería, capitán de corbeta Georg von Hasse, recuerda: «Lo que me asombró fue que hasta ahora aparentemente no nos habían golpeado ni una vez. Solo realmente nuestros disparos se agotaron cerca de nosotros. Observé más de cerca las torretas de armas de nuestro objetivo y establecí que el barco no nos estaba disparando. Ella también disparaba a nuestra nave principal. Observé brevemente el barco enemigo. Por algún error, nos estaban dejando fuera. Reí sombríamente y luego comencé a enfrentar a nuestro enemigo con completa calma, como en la práctica de tiro y con una precisión cada vez mayor. Con la ventaja de un curso estable, una mejor idea del alcance real y una visibilidad superior, las armas alemanas tienen con mucho la mejor parte de este enfrentamiento. El Su Majestad Tiger recibe múltiples impactos de Moltke, a pesar de que este último está siendo atacado por 2 barcos a la vez. Beatty envía señales a la Gran Flota, informando que avistó cruceros de batalla enemigos navegando hacia el sureste, rumbo a casa, y que estaba enfrentándolos. Notablemente, en todo esto faltaba cualquier información de posición. Un proyectil de 12 pulgadas del Lutzow impacta la torreta Q en el centro del Su Majestad Leon. Un tripulante describe así el impacto. No fue necesaria ninguna confirmación adicional. El techo blindado de la torreta Q estaba doblado hacia atrás como una lata de sardinas abierta. Un espeso humo amarillo se elevaba en nubes desde el enorme agujero, y los cañones estaban apuntados al aire de manera incómoda. Todo esto ocurrió a pocos metros de donde Bete estaba parado, y ninguno de nosotros en el puente escuchó la detonación. El poder destructivo era enorme, pero curiosamente, en el torbellino de las batallas, pasó completamente desapercibido en el puente. Su Majestad Niketa, un destructor de la 13ª flotilla, está atrapado con sus compañeros entre las líneas de batalla opuestas. El torpedero líder Thor notó que el ruido era ensordecedor, y al estar entre las 2 flotas pronto sentimos los pesados proyectiles pasando incómodamente cerca por encima de nuestras cabezas, incluso viendo algunos girar longitudinalmente una y otra vez. Esperando en cada momento ser golpeado y destrozado, me posé en el antiguo tubo de torpedo, con una visión muy sombría de los eventos. El humo de los destructores confunde un poco la artillería de ambos lados. Los alemanes concluyen que la posición de las embarcaciones ligeras británicas es deliberada. El clima está algo a favor de los alemanes, tanto en la iluminación general como en la forma de una brisa general de oeste a este que sopla el humo de las armas y las chimeneas a la vista de los telémetros británicos desde sus propios barcos, mientras también despeja el humo de las armas y las chimeneas alemanas de los telémetros del primer grupo de exploración. El Su Majestad Indefatigable recibe 2, posiblemente 3, impactos en la popa del mismo salvo, cortesía del Seiner Majestat Schiff Von der Tann. Ella se desvía de la línea mientras su torreta de popa arde y momentos después la revista explota, aunque no está 100% claro si el golpe fatal fue directamente a la torreta o directamente a través de la armadura de 4 pulgadas y en la revista.
Ya sea que se trate de una explosión progresiva o en gran medida ventilada a través de agujeros en el barco, Indefatigable no muere inmediatamente, sino que se hunde lentamente por la popa, con el casco del barco completamente cortado desde la torreta X hacia atrás. Sin embargo, otra salva grita y se registran 2 impactos hacia adelante, uno de los cuales desencadena una reacción en cadena que hace que la revista delantera detone instantáneamente en una explosión colosal que envía enormes pedazos del barco girando en todas direcciones, así como eliminando instantáneamente a todos, excepto a 3 tripulantes de los que quedan después de la primera detonación en la que había navegado en acción con 1019 hombres a bordo de los supervivientes. El señalero líder Falmer relata que llegó un mensaje de que las banderas estaban enredadas alrededor del mástil. Algún chico debe subir, así que me quité las botas de mar. Subí a la parte superior del puerto, subí por la escalera de Jacob hasta la cima, desplegué la bandera y me senté en el patio inalámbrico mirando a mi alrededor. Podía ver toda la flota alemana y solo conté alrededor de 40 barcos, éramos 6, y supongo que habíamos estado en acción alrededor de 1 hora y media o algo así, cuando una concha o algo golpeó los depósitos. Hubo una explosión terrible. Los cañones volaron por el aire como cerillas. Eran cañones de 12 pulgadas y comenzó a asentarse. En medio minuto o algo así se había ido. Fui lanzado, supongo que estaba a unos 180 pies de altura, ¿entiendes? Y fui lanzado bien lejos del barco. De lo contrario, habría sido succionado hacia abajo. Falmer encontraría más tarde al marinero capaz Elliot y al gravemente herido capitán del barco Charles Sobery vivos en el agua, pero Sobery murió de sus heridas antes de que un destructor alemán los encontrara por casualidad. El resto de la línea británica parece perder la formación, a medida que los informes de las trayectorias de los torpedos hacen que los barcos tomen acciones evasivas, que desajustan aún más los cálculos de los ordenadores de control de fuego, y requieren que se reinicien con nuevos datos. Muy al norte, al enterarse de la acción que se desarrolla, Jellicoe ordena a la tercera escuadrilla de cruceros de batalla que aumente a la máxima velocidad y se dirija al sur para asistir a Beatty. El almirante Hood, a bordo del Su Majestad Invincible, acompañado por el Su Majestad Inflexible y el Su Majestad Indomitable, los cruceros de batalla más antiguos de la flota, y de hecho del mundo, ahora se dirigen al sur para intentar ayudar, mientras que la gran flota acelera a 20 nudos. A bordo del Su Majestad Leon, la tripulación sobreviviente de la torreta y algunos marineros cercanos limpiaban escombros e incendios dentro y alrededor de la torreta Q, cuando un proyectil y una carga en el bloque de cierre de un cañón cae, encendiendo las cargas de cordita sin quemar. La bola de fuego viajó por las jaulas de carga hacia la sala de manejo, dirigiéndose al depósito de municiones. Pero incluso mientras la bola de fuego se dirige tanto hacia el cielo como hacia abajo, el mortalmente herido Major Francis Harvey, de la Marina Real, se arrastra hacia un tubo de voz a pesar de la pérdida de ambas piernas y ordena que las revistas sean cerradas y inundadas. Es su último acto en esta tierra. Su cuerpo será encontrado más tarde junto al tubo de voz, pero salva al barco y a los más de 1300 hombres que aún están a bordo. Por esta acción recibirá a título póstumo la Cruz Victoria. A bordo del Su Majestad Warspite, el comandante Woolwyn está observando de cerca cuando algo surge de la oscuridad. Vio 4 columnas de humo en la niebla y dio órdenes de cargar. Abrió fuego contra lo que parecían ser 4 cruceros ligeros. No podía ver bien desde la capucha de vigilancia de la torreta B. La explosión de la torreta A fue peor de lo normal. El crucero ligero número 2 de repente quedó envuelto en humo y llamas. Giré a estribor y enfrenté a los cruceros de batalla en la proa de babor. La visibilidad era pésima, apenas podía ver dónde apuntar. El vigilante experto del tiempo de vuelo casi siempre podía identificar dónde caían las salpicaduras. Vi salvas salpicar frente a nosotros. Intenté ver a Valiente adelante, pero solo pude ver su estela por el rabillo del ojo a través de la rendija. Los cruceros ligeros giran rápidamente hacia el resto del primer grupo de exploración, y el péndulo comienza a oscilar mientras enormes columnas de agua estallan cerca de los cruceros de batalla alemanes. Sin ser anunciados por ninguno de los lados, los veloces barcos del 5º Escuadrón de Batalla finalmente han alcanzado. En contraste con los disparos dispersos de los cruceros de batalla, los artilleros entrenados en SCAPA a bordo de Valiant, Warspite, Malaya y Barham en realidad tienen el problema opuesto.
Las tripulaciones alemanas observan una caída de disparos con agrupaciones tan ajustadas que las salvas están cayendo a menos de la longitud de un barco, pero sin que ninguna bala impacte. Irónicamente, una dispersión un poco más amplia, más en línea con los estándares normales de artillería, probablemente habría logrado impactos casi desde la primera salva. Sin embargo, dentro de un minuto después de abrir fuego, un proyectil de 15 pulgadas del Su Majestad Barham impacta al Seiner Majestad Schiff von der Tann, golpeando la armadura del cinturón justo debajo de la línea de flotación. Aunque el proyectil explota antes de penetrar, la pura fuerza del impacto y la detonación doblan la placa de acero de casi 10 pulgadas de espesor, rompiendo el casco y permitiendo que se inunden 600 toneladas de agua. La onda de choque también desactiva el equipo de dirección y el crucero de batalla alemán se sale de la línea hacia babor. Solo el trabajo frenético bajo cubierta restaura la dirección a tiempo para evitar que von der Tann se devuelva sobre sí mismo directamente hacia los cañones de todo el quinto escuadrón de batalla. Un tripulante a bordo del von der Tann recuerda que, en los próximos minutos, como un diapasón, 5 o 6 veces el extremo del barco se balanceó de un lado a otro y la flexión del barco dañó la antena de radio entre los mástiles. En los siguientes minutos, los demás Queen Elizabeths entran en rango y abren fuego. El almirante Scheer registró: «Esto hizo que la situación fuera crítica para nuestros cruceros». El nuevo enemigo disparó con extraordinaria rapidez y precisión, con mayor facilidad en cuanto a lo último, ya que casi no encontró oposición, ya que nuestros cruceros de batalla estaban completamente comprometidos con los barcos del almirante Beatty. El Su Majestad Queen Mary es el que mejor se desempeña de todos los cruceros de batalla británicos, con una serie constante, rápida y precisa de salvas dirigidas al Seiner Majestad Schiff Seydlitz, y ya ha logrado 3 impactos, destruyendo la torreta trasera de Seydlitz, iniciando una serie de pequeños incendios y desactivando parte de la batería secundaria, recibiendo a cambio 2 impactos con poco efecto inmediato. Sin embargo, con el Lion perdido de vista después de la paliza que le infligió Langnau-Quartzow, el Deer Flinger había cambiado de objetivos y tanto él como Seydlitz ahora están disparando a Queen Mary. 3 proyectiles del Iron Dog y 2 de Sadelets impactan casi al mismo tiempo, y casi inmediatamente después las revistas delanteras detonan, partiendo el barco en 2 debajo del puente. Lo que queda de la sección media y de popa comienza a volcar y a hundirse prácticamente de inmediato, con más explosiones sonando desde el interior del casco. El Su Majestad Tiger, que sigue, se ve obligado a tomar medidas de evasión de emergencia para evitar el naufragio, que se lleva a 1.266 hombres consigo y deja a menos de una docena luchando en el agua. El comandante von Hase, primer oficial de artillería en el Der Flinger, describe así lo que observa. Una llama roja vívida salió disparada de la parte delantera del barco, seguida de una explosión y otra mucho más fuerte en la mitad de la embarcación. Inmediatamente después explotó con una tremenda explosión, los mástiles se derrumbaron hacia adentro y el humo ocultó todo. 2 de los sobrevivientes dieron una cuenta más detallada. La primera explosión sacudió el barco, y aquellos en la torreta X notaron que los medidores hidráulicos que monitoreaban los mecanismos de entrenamiento de la torreta cayeron repentinamente. Otra explosión arrojó a 2 hombres debajo de un cañón que se desprendió de sus soportes y los aplastó, mientras la fuerza de la explosión abollaba el suelo hacia arriba. La tripulación restante abrió las escotillas para ayudar con la batería secundaria de 4 pulgadas, pero encontraron que los cañones de popa estaban destruidos y el barco se inclinaba gravemente hacia babor. El teniente Hewitt, a cargo de la torreta, al darse cuenta de esto, volvió al interior para decir a los hombres en la cámara de trabajo, almacenes y sala de proyectiles que salieran. Los hombres comenzaron a caer por la cubierta y al agua, y el suboficial Francis, que logró subir al riel de estribor, se arrastró por el borde y bajó por el casco hasta el agua. El último en salir de la torreta fue el guardiamarina Owen, quien ahora podía pararse en la parte trasera de la torreta, notando la popa al rojo vivo con placas del casco faltantes y vigas de marco brillantes. La proa entonces estalló en una enorme explosión, sacudiendo el barco y lanzándolo al mar. A pesar de haber abierto una distancia considerable entre él y el barco, el suboficial Francis se encontró arrastrado de vuelta y hacia abajo cuando el barco se hundió, logrando luchar para volver a la superficie con la ayuda de una hamaca que encontró que iba hacia arriba, que junto con algo de madera logró mantenerlo a flote hasta que finalmente un destructor lo encontró.
El guardiamarina Owen aún se recuperaba en el agua, lo que le dio una perspectiva inusual desde la línea de flotación, mientras el 5º escuadrón de batalla pasaba a toda máquina en perfecto orden, disparando continuamente. Los proyectiles del enemigo caían bastante cortos del escuadrón, pero uno de ellos debió haber explotado en el agua cerca de mí, causándome perder la conciencia. No tengo más recuerdos de lo que sucedió hasta que me encontré en la proa o el laurel. La niebla de guerra que rodea estos eventos es evidente en el relato del almirante Scheer, escrito justo después de la guerra. Pensamos que la destrucción fue el resultado de una reacción de terror, o fue causada por un torpedo de los cruceros de batalla, o por un torpedo de la flotilla de barcos torpederos. 9 nunca puede ser cierto con certeza, pero probablemente se debió a una acción de artillería que causó una explosión de municiones o petróleo a bordo del barco enemigo. También hubo una considerable confusión en la flota alemana sobre si la 5ª escuadra de batalla estaba compuesta por 4 o 5 barcos, con Scheer dando la opinión incluso en 1919 de que debían haber sido 5, basado en el número de informes que había recibido en batalla a este efecto. Otra salva alemana golpea a Su Majestad Princess Royal, o cae muy cerca, y el barco desaparece entre la espuma, el humo y los fragmentos. Un tripulante del Su Majestad Lion informa que la nave también ha explotado. Este informe lleva a Beatty a comentar a su capitán de bandera, Chatfield. Parece que algo anda mal con nuestros malditos barcos hoy. Irónicamente, la princesa real está de hecho muy viva, saliendo del humo y la espuma unos momentos después. El último acto del mayor Harvey resulta providencial nuevamente, ya que el calor y las brasas del incendio en lo que queda de la torreta Q del León encienden múltiples cargas adicionales almacenadas en la cámara de trabajo. El destello se precipita hacia el interior del barco, pero solo encuentra puertas selladas y agua de mar, salvando así al barco del mismo destino que su media hermana Queen Mary, de quien aún caen fragmentos del cielo. Los barcos líderes de la flota de alta mar ven el humo del cañón y la chimenea de la acción del crucero de batalla, y poco después, la 2ª escuadrilla de cruceros ligeros, que se despliega delante de la fuerza de BT, detecta la flota de alta mar, esquivando locamente para evitar el torrente de fuego de calibre pesado enviado en su dirección en un esfuerzo por determinar exactamente qué es lo que han detectado e informar sobre la fuerza del enemigo. A bordo del Southampton, el encuentro se recuerda así. Vimos delante de nosotros primero humo, luego mástiles, luego barcos, 16 acorazados con destructores a su alrededor en cada proa. Nos quedamos unos minutos para asegurarnos antes de confirmar el mensaje. Luego mi comandante, eficiente y tranquilo, dijo: «Si vas a hacer esa señal, será mejor que la hagas ahora, señor. Puede que nunca hagas otra». El crucero giró, informando sobre los 16 acorazados y 6 preacorazados que se dirigían a la flota de cruceros de batalla. La línea de batalla consistente en Seiner Majestät, Schiffkönig, Großer Kurfürst, Kronprinz, Margra, Kaiser, Prinzregent Liedpold, Kaiserin, Friedrich der Große, Ostfriesland, Thüringen, Helgoland, Oldenburg, Posen, Rheinland, Nassau, Westfalen, Deutschland, Hessen, Pommerne, Hannover, Schließen y Schleswig-Holstein. Tanto en la Gran Flota como en la Flota de Alta Mar, el buque insignia se posiciona más hacia el centro de la formación. El almirante Scheer explica por qué es así. Cuando se trata de liderar varias escuadras, no es aconsejable tomar una posición al frente de la línea enemiga, ya que desde allí no es posible observar la dirección en la que se desarrolla la lucha. Estar vinculado a tal oposición podría llevar a que el comandante en jefe se encuentre en la retaguardia en lugar de al frente de la línea reunida. Durante todo el tiempo que duró la lucha, tuve una visión clara de toda la línea y pude señalar con gran rapidez en ambas direcciones. Como la línea de combate de los buques de guerra era de más de 10 kilómetros de largo, no debería haber podido supervisar toda mi línea desde el ala a las mencionadas anteriormente malentendidos en tierra con la Sala 40. Esta es la primera noticia que la Marina Real en el mar tiene de que la flota de alta mar está en el mar. 15 minutos después de que se ve por primera vez el humo del primer embudo, Jellicoe recibe lo siguiente de Southampton: con urgencia, prioridad, curso de las flotas de batallas enemigas al norte en línea recta, adelante con posición de la vanguardia clase Kaiser, desviándose del centro-este. Destructores en ambos flancos y adelante.
Cruceros de batalla enemigos se unen a flota desde el norte. Mi posición, latitud 0.56 grados, 29 minutos al norte. Longitud 6 grados, 14 minutos, este. Torpedo Manthorn, a bordo de los registros del Su Majestad Nikita. Vimos a los destructores alemanes acercarse para atacar nuestros cruceros de batalla. El comandante Bingham del Néstor nos llevó directo hacia los destructores enemigos que se retiraron mientras los atacábamos. Las formaciones estaban tan desarticuladas que su ataque a nuestros cruceros de batalla nunca se materializó. Algunos nos persiguieron, pero nuestra velocidad nos adelantó. Nomad fue golpeado en el motor por un gran proyectil que lo detuvo en seco. Néstor y Nakata dispararon 2 torpedos de 21 pulgadas cada uno, pero antes de poder ver si acertaron, nos giramos para reunirnos con los cruceros de batalla a unas 10 millas de distancia. Casi todos los destructores de las 2 fuerzas de cruceros de batalla están involucrados en una intensa batalla entre las líneas de fuego de los buques de guerra, con numerosos torpedos en el agua tras múltiples lanzamientos. Los cruceros de batalla de ambos lados se alejan de las armas entrantes, evitándolas todas con la excepción de Sadelets, que recibirá un torpedo del Su Majestad Petard a las 1657. Aunque el barco logra no reducir la velocidad debido al impacto, todavía está tomando agua. Es un día relativamente bueno para el Petard, que también golpea al B-29, hundiéndolo. Otros destructores logran incapacitar al B-27, que es abandonado y hundido por su propio bando. Por lo tanto, el enfrentamiento general de las fuerzas ligeras termina a favor de los británicos, pero el Su Majestad Néstor y el Su Majestad Nomad quedan inmovilizados, aunque aún flotan. Sin embargo, esa situación no durará, ya que la flota de alta mar se dirige hacia la posición y pronto acabará con ambos pequeños barcos. En las profundidades de Seydlitz se realizan proezas frecuentemente ignoradas. Los fogoneros y Colshammers merecen el más alto elogio, porque tenían que manejar sus sabals principalmente en la oscuridad, a menudo hasta las rodillas en agua sin saber de dónde había venido y cuánto subiría. Desafortunadamente teníamos carbón muy malo que formaba tanta escoria que los fuegos tenían que limpiarse después de la mitad del tiempo habitual y las parrillas se quemaban y caían en los pedazos de ceniza. Las piezas de repuesto debían alterarse durante la batalla, ya que hasta las vigas que sostenían las parrillas se doblaban por el calor. En otra parte del barco, el timonel de Seydlitz, previamente degradado por embriaguez habitual, está manejando el barco lo mejor que puede. Terminará estando en este puesto durante 24 horas seguidas sin alivio, convirtiéndose en el único no oficial de la flota de alta mar en recibir la Cruz de Hierro de primera clase por sus esfuerzos en la batalla, tanto ahora como más tarde, prácticamente como el salvador del barco. A una distancia de aproximadamente 12 millas, Bete avista a los acorazados alemanes que se acercan y ordena un giro completo de 180 grados hacia la gran flota. Incluso a plena capacidad, la flota de cruceros de batalla no es capaz de enfrentarse a tal fuerza, y mucho menos después de la pérdida de Indefatigable y Queen Mary. Desafortunadamente, más señales deficientes significan que el 5º escuadrón de batalla, aún navegando duro hacia el sur, no ve ninguna señal y pasa a toda velocidad por los cruceros de batalla desconcertados y directamente hacia 5 veces su número de acorazados enemigos. Como registra el comandante Woolwyn a bordo del Warspite, de repente vio a nuestros cruceros de batalla venir en sentido contrario y se sintió bastante ansioso por saber qué estaba pasando. En esta etapa de la lucha, el primer grupo de exploración ha asestado unos 42 golpes a la flota de cruceros de batalla en el 5º escuadrón de batalla, con la flota de cruceros de batalla anotando solo 11 golpes a cambio. El 5º escuadrón de batalla, a pesar de su llegada tardía y el corto periodo de enfrentamiento, ya ha logrado 6 impactos en el primer grupo de exploración y planea agregar muchos más. Más al norte, Jellicoe ha recibido la señal del 2º escuadrón de cruceros ligeros, así como el aviso de BT de su cambio de rumbo. Señala a toda la gran flota que la acción de flota es inminente y ordena a la flota a las estaciones de acción. Pero se enfrenta a mí a una decisión importante. La flota todavía está en columnas, bueno para navegar, terrible para luchar. Puede ordenarles que formen una línea de batalla girando a babor o estribor, pero una elección lo llevará a cruzar la T del enemigo, una posición perfecta. La otra opción, en el mejor escenario, provocará un enfrentamiento pasajero. En el peor, expondrá sus barcos más atrasados a la mayoría de la artillería de la flota de alta mar.
Todo depende de si los alemanes están persiguiendo a Beatty en su cuarto de babor o estribor, así como de la propia ubicación, rumbo y velocidad de Beatty. Por supuesto, Beatty no le está diciendo nada a Jellicoe al respecto, dejando a su superior hacer una suposición educada. A máxima distancia, los líderes de la flota de alta mar abren fuego contra los cruceros de batalla, empeorando una situación ya mala cuando los Queen Elizabeths pasan estruendosamente. Beatty les ordena girar en sucesión, lo que significa que el barco líder girará y luego cada otro barco seguirá ese mismo curso como si todos estuvieran en una vía de tren, lo que significa que con cada barco que hace el giro, la flota de alta mar estará más y más cerca de esa posición de giro, dejando a los barcos sucesivos cada vez más vulnerables moviéndose lentamente y de costado a las masivas armas enemigas. Una orden mucho mejor sería girar juntos, con cada barco girando simultáneamente, efectivamente volteando la línea en un cuarto del tiempo. Y encima de todo esto, se supone que las órdenes señalizadas con banderas solo se deben llevar a cabo una vez que se reconoce la señal y se baja la señal original, la señal para ejecutar. Desconcertado, el oficial de bandera Seymour observa cómo el orgullo de la gran flota se lanza de cabeza contra toda la marina alemana, pero deja las señales arriba, negándoles técnicamente el permiso para hacer incluso el giro en sucesión menos que adecuado. Más al norte, pero acercándose y satisfecho de que sus barcos se están preparando, Jellicoe informa a la almirantía en Londres que la batalla está a punto de unirse, mientras sigue angustiado sobre en qué dirección debería estar girando su flota. Cuando el 5º escuadrón de batalla entra en el rango de la flota de alta mar, el almirante Evan Thomas, quien hasta ahora ha seguido fielmente las órdenes de Beatty, o la falta de ellas, finalmente ha tenido suficiente. Puede ver el peligro, claro como el día, cuando los elementos líderes de la flota de alta mar abren un bombardeo con cada arma que poseen. Por lo tanto, emite sus propias órdenes de escuadrón, para esperar tener que hacer cambios repentinos de curso y seguir su liderazgo, antes de ordenar girar el volante a tope y hacer girar a Barham. Valiant y Warspite se mueven para seguir, replicando el giro en orden de sucesión, mientras que el Su Majestad Malaya que va detrás ve el peligro que se avecina y se prepara para girar tan pronto como sea posible, sin chocar con la guerra a pesar de todo. Los 4 barcos en batalla dan tan bien como reciben, lanzando andanadas de 15 pulgadas a los barcos de Scheer incluso mientras los proyectiles de todos los calibres que poseen los alemanes se vierten en el mar a su alrededor, mientras que otros pronto inevitablemente comenzarán a encontrar su objetivo. Curiosamente, el almirante Scheer cree que esta maniobra es una estrategia deliberada de los británicos para cubrir la retirada de la flota de cruceros de batalla. Después de haber pasado casi una hora navegando hacia el sur, el almirante Hood, a bordo del Su Majestad Invincible, envía una señal a Beatty pidiendo ubicación, rumbo, velocidad y dirección para que el 3er escuadrón de cruceros de batalla pueda asistir. No recibe ninguna respuesta y tiene que seguir adelante basándose únicamente en conjeturas y el sonido rodante de los disparos de algún lugar más al sur. Beatty, ahora privado de nuevo del 5º escuadrón de batalla debido a sus propias acciones, se encuentra con 4 cruceros de batalla en varios estados operativos, desde el casi incapacitado Lion hasta el sorprendentemente intacto New Zealand, enfrentándose a los 5 barcos de Hipper. Por lo tanto, ordena abrir el rango para evitar más pérdidas en su comando, incluso mientras el fuego se vierte desde cada cañón en funcionamiento en los barcos de Hipper, golpeando aún más a Lion y Tiger. Pero esto es de menos que ninguna ayuda para el 5º escuadrón de batalla, ya que Warspite y Malaya se encuentran luchando contra toda la flota de alta mar en solitario. Barham y Valiant están siendo atacados por los cruceros de batalla de Hipper. Para mayor diversión, Warspite también es el objetivo de Hipper, así como de Scheer, dándole el dudoso honor de haber sido probablemente al menos un objetivo pasajero para cada uno de los barcos capitales alemanes que alguna vez estuvieron a su alcance durante la batalla. 13 impactos se distribuyen en 3 de los barcos del 5º escuadrón de batalla. Valiant sale de ello ileso. Barham y Warspite en esta etapa son golpeados por el primer grupo de exploración, mientras que Malaya recibe 7 impactos de los cañones pesados de la flota de alta mar, iniciando un peligroso incendio en sus pasillos de casamata de estribor, dejando fuera de combate toda la batería y causando muchas bajas.
Pero, a pesar de las probabilidades, el quinto escuadrón de batalla devuelve mejor de lo que recibe, repartiendo 13 impactos en respuesta a los cruceros de batalla del primer grupo de exploración y otros 5 a los acorazados de la flota de alta mar. Los 4 barcos enfrentándose a un total de 9 objetivos enemigos separados entre ellos en este momento. El teniente Brint está a cargo de la torreta B de Malaya. El enemigo siguió disparándonos velozmente durante y después del giro, pero solo se acercó a nosotros después de las 5:15 p.m., cuando sus salvas se volvieron densas y veloces. Desde mi puesto en la torreta podía ver cómo los proyectiles caían repetidamente cerca y una enorme columna de agua oscura se alzaba sobre la estructura. Estaba tratando de identificar nuestro objetivo, pero esperaba en cualquier momento recibir un golpe desagradable, y que si alguno de estos proyectiles que caían a nuestro alrededor nos golpeara en el lugar correcto, nuestra velocidad se reduciría lamentablemente y no tendríamos muchas posibilidades. Los salvos llegaban a una frecuencia de entre 6 y 9 por minuto. A las 5:20 de la tarde, vi una gran columna de agua elevarse entre mis armas, y sentí que la torreta temblaba fuertemente. Nos golpearon en la torreta bajo la línea de agua, tan fuerte que temí que nuestra eficiencia de combate se hubiera afectado gravemente. El impacto del proyectil dañó seriamente nuestros sistemas de carga, aunque no perforó la torreta. Entré a la casa del cañón para preguntar si todo estaba bien abajo, y recibí un informe de que habían sido un poco sacudidos por el golpe, pero que todo parecía estar bien. Esto resultó demasiado optimista, ya que al llegar la jaula principal a la cámara de trabajo, se encontró que el proyectil no podía ser retirado, habiendo un verdadero atasco. Bajé corriendo y tuvimos que trabajar arduamente para despejarlo. Después de lo que pareció una eternidad, aunque no pudo haber sido mucho tiempo, logramos que la jaula volviera a funcionar correctamente. Durante este tiempo, se utilizaba el método secundario de carga para el cañón derecho, y aunque se habían cargado 5 rondas de esta manera, la torreta nunca perdió la oportunidad de disparar. Encontré a todos muy alegres y llenos de energía. No pensaban que saldríamos peor que el enemigo, sino que querían saber cuántos barcos alemanes quedaban a flote que necesitaban ser terminados. Hasta alrededor de las 5:40 p.m., el intenso fuego enemigo continuó cayendo a nuestro alrededor. La visibilidad empeoraba constantemente y apenas podíamos ver más que los destellos de las armas alemanas. Nos golpearon varias veces durante este periodo, hasta un punto indeterminado, pero teníamos una mala escora a estribor. Warspite estaba siendo manejado aún más bruscamente. El comandante Woolwyn notó: muy poco después del giro podía ver los barcos líderes de la flota de alta mar, apenas discernibles, pero conté 6 u 8. Líneas de llamas naranjas ondeaban continuamente y noté que nos disparaban. Sentí fuertes sacudidas, pero no le di importancia. De una torreta sopló agua en mis ojos y era muy incómodo en la capucha. Luego recibí un mensaje del capitán para abandonar la torreta e ir inmediatamente a popa para ver qué sucedía, ya que nos habían golpeado fuertemente. Llamé a Coates para decirle que se asegurara de que todo estaba bien y que teníamos el control. Pensé brevemente si debería salir por la cubierta superior o descender por la sala de proyectiles. Decidí que debería pasar por encima. En ese momento, el guardiamarina Grenfell abrió la puerta y me hizo una reverencia, lo que me decidió y salté diciéndole a Walken que bajara por el tronco de la otra manera y me encontrara en la cubierta del comedor. Salí de la torreta asustado y corrí. Una torreta disparó cuando subí a la escalera a su lado, pero estaba en el lado contrario. Corrí hacia la popa, bajé por la escalera de babor e intenté entrar por la puerta, pero estaba cerrada. Entonces trepé sobre el segundo cortador. Un proyectil atravesó la chimenea trasera y salpicó por todas partes. Alcé mi cuello y corrí velozmente por la puerta hasta la cubierta de la batería. Los marines en el compartimento estaban bien, pero tenían la puerta medio abierta, por suerte para mí. Les dije que la cerraran de inmediato. Todo estaba tranquilo abajo. Fui a popa por babor de Mestec, bajando por la puerta de la sala de espíritus. No vi nada en los vestíbulos. La patrulla de la Brigada de Incendios 6 reportó todo. Está bien, fui por ello de nuevo. Me encontré a Walken sonriendo por doquier. Informé al capitán que todo estaba bien abajo. Y nada malo hasta donde yo podía ver. Habíamos recibido un impacto directo debajo de la línea de flotación que inundó el plano del motor del cabrestante. Pero de esto no podía ver nada. Crucé el vestíbulo de Cook hacia babor. Y cuando iba hacia la cubierta del forecastle, un proyectil de 12 pulgadas impactó en estribor y estalló con una tremenda llamarada. Polvo impenetrable, humo, hedor, y todo parecía caer de todas partes. Llamé a la brigada de incendios número 2 y varios salieron corriendo. Apagamos el fuego fácilmente, pero el lugar estaba lleno de humo y varios hombres se enfermaron.
Un olor terrible provino de babor y encontramos agua entrando a raudales por la puerta del almirante, justo después de los lobbies. Me informaron que recibimos un fuerte impacto en la popa y el agua alcanzó una profundidad de 12 pulgadas. Uno de los ingenieros a bordo del Su Majestad Falmouth, parte del tercer escuadrón de cruceros ligeros y a su vez parte de la fuerza de pantalla de la flota de cruceros de batalla, sacó la cabeza de una escotilla para ver a la flota alemana en persecución y registró que comencé a preocuparme un poco por los motores, ya que sabía que si nos averiábamos muy pronto habríamos estado en el centro de la flota de alta mar, donde habríamos estado en una posición similar a la del proverbial conejo de algodón, siendo perseguido por un terrier de asbesto a través del Hades. El primer escuadrón de cruceros del almirante de la retaguardia Arbuthnot, con cruceros blindados antiguos que forman la pantalla líder para la gran flota, y el tercer escuadrón de cruceros de batalla, están entrando en el campo de batalla. El Su Majestad Black Prince avista al tercer escuadrón de cruceros ligeros, la pantalla avanzada de BT, mientras navega hacia ellos. Este avistamiento visual es la primera información concreta que la gran flota ha recibido sobre la posición y dirección de la flota de cruceros de batalla. Con la neblina en su contra y una oleada de cruceros ligeros y destructores británicos dirigiéndose hacia él, Hipper interrumpe la acción. Tuve que trabajar contra el cegador atardecer en el oeste y la devastadora artillería enemiga. El sol estaba bajo y el horizonte estaba brumoso, y tuve que disparar directamente hacia el sol. No vi nada del enemigo, que estaba detrás de una densa nube de humo. Los oficiales de artillería no encontraron ningún objetivo, aunque nosotros mismos éramos uno ideal. No quedaba más que sacar los barcos de la batalla por un tiempo. Esto también permitiría al primer grupo de exploración reparar el daño causado por el quinto escuadrón de batalla y reactivar algunas armas deshabilitadas. Con esa pausa en la lucha, dejamos la batalla de Jutlandia por esta semana. Sintoniza la próxima semana para la segunda parte, donde veremos al primer grupo de exploración reincorporarse a la acción y a la flota de alta mar, y la gran flota enfrentarse en el choque de los titanes.